Esto es Expediente INACYPE. El día de hoy, alquiler de vientres. No se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Tenemos el día de hoy para ustedes un tema que estoy cierto será muy interesante y que día a día tiene más presencia entre nosotros, y es el relativo al alquiler de vientres, la llamada maternidad subrogada. Y para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a 3 especialistas, 2 abogados, un médico, que nos hablarán de las distintas aristas que representa este asunto. En primer término, me permito presentar a Lourdes Mota Murguía. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es maestra en Ciencias por la Universidad de Birmingham del Reino Unido. Es profesora asimismo del ITAM y es coordinadora general de la Sociedad Civil Políticas Públicas y Asesoría Legislativa. Bienvenida, Lourdes. Gracias. También nos acompaña el licenciado Bernardo Fernández del Castillo. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, ha sido y es catedrático de diversas instituciones como la Universidad Panamericana, la propia Escuela Libre de Derecho y el Instituto de Formación del Poder Judicial Federal, y actualmente es director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Federal. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias. Y en última instancia presento a Gerardo Barroso Villa. Gerardo es gineco-obstetra, egresado de The American British Cowdrey Medical Center. ¿Es el ABC? Es el ABC. El ABC. Es postdoctorado en Endocrinología y Salud Reproductiva por el Instituto Howard and Georgiana Jones en Norfolk, Virginia, donde también estudió la maestría en Ciencias Biomédicas. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y es subdirector de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología. Gracias. Bueno, pues bienvenidos los 3 a este interesante tema. Y a mí me gustaría, para efectos de ir conceptualizando el tema, preguntarle a Lourdes Mota, ¿qué es la maternidad subrogada? Sobre todo para aquellas personas que nos ven, que nos sintonizan, que no son abogados, ¿qué es la maternidad subrogada? Es la gestación de un óvulo fecundado de una mujer por una tercera mujer, o sea, una mujer que por alguna cuestión de carácter médico, y de eso nos podrá platicar mejor Gerardo, no puede llevar un embarazo a término dentro de su propio útero, acude a otra mujer para que sea ella la que de cierta forma preste su útero para que se lleve a cabo ese proceso natural. Claro, entonces a reserva de ver distintas posibilidades, pero en principio una pareja implanta en el útero de una tercera persona, que es una mujer, el cigoto para que nazca el hijo que ellos no pueden tener. Efectivamente. Básicamente. Luego entran otra serie de cuestiones cuando esto se hace de manera onerosa, o sea, se pacta un precio por permitir el uso de este útero. Alquiler de vientres. Así es. Pero esa es la figura. Esa es la figura. Ahora, en términos de las necesidades que se dan ahora, Gerardo, me imagino que es como la ley de la oferta y la demanda de cualquier producto. Si de pronto ahora está en boga esto del alquiler de vientres, es porque de pronto hay demanda. Es decir, me da la impresión que esto lo genera, no sé, un problema si es de la actualidad o es de tiempo atrás, pero que no lo conocíamos, pero parece ser que cada vez es mayor la infertilidad y la esterilidad de las parejas. ¿Es así o hasta ahora se empieza a abordar con...? A mí me parece que son varias directrices. En primer lugar, sí es verdad. Hoy hacemos un diagnóstico más preciso de la pareja infértil en términos generales. Y en materia, cuando nosotros hablamos de medicina, la evolución de la medicina, la evolución tecnológica, pues nos lleva de cientos de años poder generar conocimiento. En materia de salud reproductiva, este tiempo se ha cortado. Hoy somos testigos de que son recién 30 años del primer nacimiento de fertilización in vitro en la Gran Bretaña, y esto ha generado un conocimiento tecnológico que rebasa cualquier expectativa de orden religioso, ético, moral, y evidentemente hablar de este tema de maternidad subrogada.
A mí me parece que la maternidad subrogada se limita a un campo muy específico. Sí es verdad, sabemos que la Organización Mundial de la Salud determina alrededor del 15% de infertilidad que cursarán las parejas en edad reproductiva en el mundo. Y según el Consejo Nacional de la Población, el 17% de la población en edad reproductiva en México va a cursar con algún problema de disfunción en el estado reproductivo. Pero hablando específicamente de maternidad subrogada, me parece que hoy hablar de demanda alrededor de todo esto no necesariamente se da como un fenómeno creciente. ¿Por qué? Simplemente hay más información. Hay información, pero además el infortunio de algunas parejas, porque realmente es como se da, bajo dos términos. Uno es aquella mujer que se somete a un procedimiento quirúrgico en una vida joven, reproductiva, y por alguna complicación quirúrgica pierde el útero, la matriz también como lo conocemos, y cualquier posibilidad de poder generar un embarazo. Y el otro aspecto es el aspecto genético. Aquella mujer que por nacimiento, por herencia, por alguna alteración genética, nace sin útero, sí conservando la gónada para producir, en este caso el ovario para producir óvulos, pero no tiene esa posibilidad de generar un embarazo y llevarlo a término. Entonces me parece que esto va a seguir circunscrito, porque no es creciente, es una condición que se ha presentado a través del tiempo, aunque sí tenemos opciones terapéuticas con el uso de estas técnicas reproductivas para tratar de resolver estos objetivos reproductivos. Bueno, y la realidad, Bernardo Fernández del Castillo, director jurídico de la Secretaría de Salud, pues ya lo conocemos, se está presentando, pero parece ser que no tenemos un marco jurídico con que hacerle frente a este fenómeno. ¿Es así? Así es. Solamente un reglamento de la Ley General de Salud dice que en los casos de infertilidad se podrá proceder a la fertilización asistida, a los sistemas de reproducción asistida. Es un único artículo y nada más. Y desde luego, pues esto es un vacío legislativo porque se presentan muchísimas circunstancias durante este procedimiento. Sobre todo porque partiendo de la base de un útero subrogado, o de una maternidad subrogada, por llamarle así, en este periodo de gestación, se pueden dar tres circunstancias diferentes. Que los gametos sean de la pareja solicitante, pero que existan donadores de gametos. Entonces ahí se van complicando las circunstancias y se han presentado por estas características a nivel internacional en países que van adelante de nosotros en estos tratamientos donde se han presentado estos casos, pues muchos problemas de carácter legislativo. Por ejemplo, el caso de que los solicitantes del procedimiento fallecen y la mujer que lleva en gestación en su útero cigoto, embrión o feto en la etapa en la que se encuentre, ¿quién va a ser el padre de estos niños? ¿Quién los lleva en su seno? Hay problemas de paternidad, de filiación, de identificación, de identidad de la persona. Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es conocer su identidad. Entonces, saber quiénes son sus padres naturales, sus padres biológicos. Y de ahí derivan otra cosa. ¿Quién va a encargarse de la guarda y custodia de este niño? ¿Quién va a ser responsable de darle alimentación? ¿Quién le va a dar educación? Todos estos son aspectos que hoy por hoy no están legislados. Hay un vacío legislativo. Desde luego, el hecho de que exista un vacío legislativo no quiere decir que los jueces no deban resolver, porque cuando no hay una reglamentación, una regulación, se debe de acudir a los principios generales como ordena el artículo 14 constitucional. Pero de todas maneras, nuestro sistema ha sido un sistema latino en donde nos basamos principalmente en una codificación y una legislación. Y estamos acostumbrados a eso. Entonces es conveniente, y los jueces también están acostumbrados a eso. Y ya es necesario tener una legislación. Ahorita hablando de conceptos para irlos a
Mencionaba Gerardo, los gametos. Los gametos es el el óvulo y el espermatozoide. Así es, absolutamente. ¿Ya unidos? Así es, no. Los gametos, incluso por separado. No, los gametos por sí solas son las células germinales que tienen la mitad de un material genético que al final del camino pues van a tratar de complementarse. Van a ser óvulos en el caso de la mujer y espermatozoides en el caso del hombre. Ya unidos es lo que llamamos cigoto. Cuando se unen, ¿sí?, se llama un cigoto y pues, llevará algún proceso de diferenciación antes del momento de la implantación. Que si llega a un buen término, finalmente será la persona que nace. Sí, desafortunadamente, bueno, la capacidad de estos cigotos pues es muy limitada. Nosotros sabemos que, y esto hablando en términos científicos, pues la ciencia pues, tiene la maleabilidad de cambiar a través del tiempo porque no tiene una verdad exacta, pero el ser humano en el aspecto reproductivo pues es muy limitado, ¿sí? El cigoto, como lo conocemos, su potencial reproductivo pues va alrededor del 15-18%, su capacidad de poder implantarse y posteriormente generar un embarazo pues se va limitando. Claro, pero ya este cigoto ya es potencialmente un ser humano. Pues este cigoto tiene la capacidad de generar, porque está el óvulo implantarse y posteriormente, bueno, después de un proceso, llegará a dar un embarazo y con las consecuencias que esto lleve. Eso es. Antes, Lourdes, de hablar de los temas muy importantes y aparte interesantes que mencionaba Bernardo, ¿qué hay del aspecto ético, filosófico en torno a que una mujer preste o alquile su vientre para tener el hijo de terceras personas? Bueno, ahí hay distintas perspectivas, o sea, y yo creo que justamente son estos aspectos los que han detenido que haya una regulación en el tema, porque creo que en eso coincidimos todos, es necesario reglamentar el tema. La forma es cómo hacerlo, o sea, hay quienes en la maternidad subrogada no ven un problema, de hecho ven un problema más bien en que se hable de maternidad, o sea, esa mujer no es la madre porque ven la maternidad como algo mucho más complicado, más allá del simple proceso natural, fisiológico. Hay quienes consideran que esto, bueno, es una cuestión que va más allá o que afecta derechos fundamentales en el sentido de que es ya tal vez un intento desesperado de lograr la maternidad cuando la maternidad no es una obligación para ciertas doctrinas o para ciertas religiones. Entonces hay distintos puntos de vista y justamente los distintos puntos de vista ético, te digo, es lo que ha detenido, lo que ha impedido que se logre establecer una reglamentación que es a todas luces necesaria. Ahora, entiendo que algunas legislaciones de otros países, por ejemplo, como Inglaterra, la han ido permitiendo, pero sin cobrar, ¿no? Sí, que la mujer que preste su útero sea, ahora sí que a título gratuito. Claro, cada día podemos ver en distintos países que se va imponiendo una visión más... pues más hacia el lado de que sea una cuestión de carácter altruista. Sí se contempla de cualquier modo una especie, no de contraprestación por que alguien preste su útero, sino una especie de compensación por las molestias que implica el embarazo en sí mismo. Que aquí sin lugar a dudas existe, ¿no? Claro. Son embarazos, molestias por 9 meses. Así es, no. Y además, una vez que el parto llegue a término, si es que así ocurre, pues también hay que darle un tratamiento a la madre. Por ahí las iniciativas, hay un par de iniciativas, una federal, una local en este momento que hablan sobre el tema. Las dos consideran justamente una especie de compensación para garantizar el bienestar de la mujer que permite el uso de su útero. Muy bien, pues con este tema regresamos. Ahora vamos a un corte que es muy breve. Regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a los teléfonos que aparecen ahora en su pantalla. Antes de continuar con este interesante tema de alquiler de vientres, maternidad subrogada,
Quiero mostrarles el libro que nos manda nuestra amiga Marina Pombar, a quien vio aquí en Expediente INACIPE cuando hablamos del tema Psicología del Rostro, y precisamente el libro se llama así, Psicología del Rostro. Si usted está interesado, llámenos, nos ha enviado 5 ejemplares para obsequiarlos a quien esté interesado. Pues muy bien, regresamos con nuestro tema, pues que tiene muchas aristas, y yo preguntaría al diputado licenciado Bernardo Fernández, ¿estaríamos hablando aquí de algún modo de explotación? Leía que había ya anuncios en páginas de internet donde mujeres alquilan su vientre, su útero, por $50,000, $70,000. No tengo yo la certeza, eso he escuchado. Incluso ha habido algunas denuncias en algunos países, como en India, en donde los utilizan a mujeres para trata de estos y venden a los niños. Entonces son situaciones, no tenemos pruebas, son comentarios que han ido surgiendo en denuncias periodísticas alrededor del mundo que han surgido estas circunstancias. Se puede prestar a eso, ¿no? Entonces, pues sí son situaciones muy delicadas, y sobre todo aspectos que se deben de tomar en cuenta, porque están los derechos de los solicitantes, los derechos de la tercera mujer que presta su útero para que se haga la implantación. Pero por otro lado también tenemos los derechos de ese embrión. Aquí la Suprema Corte ya definió que desde el momento de la concepción, el ser humano tiene la persona o este individuo, para no hablar de la discusión de persona, este individuo que tiene una identidad genética, tiene derechos humanos y está protegido por las garantías individuales. Eso establece la jurisprudencia 14 de 2002. Entonces, son situaciones pues, que de alguna manera se tienen que conjugar y armonizar los derechos. Hemos comentado aquí, no sé, el doctor nos puede ilustrar respecto a todos los riesgos que cualquier mujer puede correr en un embarazo. Y eso habría que tenerlo en este reglamento. Porque me decías, Bernardo, que tú sugieres debe ser un reglamento de la Ley General de Salud y no una nueva ley. Bueno, yo concibo que la Ley General de Salud debe ser un cuerpo general, como es el marco, y de ahí desprenderse una serie de reglamentos, sobre todo en estos casos donde la investigación médica es muy dinámica. Las técnicas avanzan con una rapidez y los procesos legislativos son sumamente lentos. La elaboración de un reglamento es menor, lleva menos tiempo, lleva menos formalidades que una ley, y los reglamentos tienen la finalidad de regular estas cuestiones secundarias que no es lo principal. La ley general señala el marco y el reglamento pues va a ir explicitando y se tiene que ir actualizando permanentemente. El avance, todas las reformas legislativas, ya sea a través de leyes o reglamentos, son posteriores al avance científico. Y por ejemplo, en el caso concreto, pues hace cuántos años que en México ya se llevan a cabo estos procedimientos, pues 20, o que empezaron, sí, 20, en 85 salió aquel caso famoso de Whitehead contra Stern en Estados Unidos, porque la madre que había prestado el vientre pues, se encariñó con el niño y no lo quería entregar, y terminó en la corte hasta que finalmente a los padres solicitantes sí le hicieron la custodia y la adopción del niño. Claro. Ahora, me imagino, Gerardo, ahora que lo comentaba Bernardo, yo imagino que es la opción recomendada ya en última instancia, ¿no? Me parece que estas son de las pocas condiciones que tienen una indicación perfectamente bien diametrada. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que no tenemos un concepto jurídico alrededor de esto, tampoco hay un consenso en el manejo de este tipo de parejas. O sea, el manejo de la infertilidad puede ser tan variable como definir si voy a hacer una inseminación, si voy a hacer una laparoscopía. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción más asistida más comunes? En términos generales, las técnicas de reproducción asistida las podemos dividir en dos. Técnicas que denominamos de baja complejidad, que involucran la inseminación intrauterina y que simplemente
la toma del gameto masculino y depositarla directamente dentro de la cavidad uterina en la matriz para tratar de conjuntar óvulo y espermatozoide. Y aquellas denominadas técnicas de alta complejidad, en donde se involucra la fertilización in vitro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que comentaba ¿La in vitro se hace fuera y luego se implanta? La fertilización in vitro no tiene otro fundamento que facilitar el proceso de la fecundación o de la fertilización. ¿Por qué? Porque la primera causa en los años 80 pues era la obstrucción de las trompas. Entonces no había manera de que el óvulo y el espermatozoide pudieran entrar en contacto. Entonces, ¿qué te decíamos? Pues te tomaba el óvulo, se toma el espermatozoide, se facilita su interacción y que esto pueda generar la formación de un cigoto. Entonces es simplemente una técnica facilitadora. Ahora, de ahí se deriva ya tecnológicamente, y como mencionaba el doctor Bernardo Fernández del Castillo, los subtipos de técnicas que pueden facilitar, pero al final del camino pues va a depender de la capacidad que tenga cada uno de los gametos para generar un cigoto sano y que eventualmente pueda continuar adelante. Bueno, y me imagino que ya en el último de los casos la recomendación es la maternidad subrogada. Porque yo te quería preguntar, Gerardo, me imagino, ¿se ha analizado ya si hay efectos psicológicos para la mujer que tiene al hijo y luego lo tiene que entregar? De hecho, se han hecho evaluaciones importantes alrededor de todo esto, y una de las necesidades es una evaluación completa del estado psicológico de la paciente. ¿Por qué? Porque si no caemos en el... Antes de que acepte... Antes de firmar, porque esto pues va a llevar, esa es la otra parte, ¿sí? La parte legal de generar un contrato para que se lleve este proceso. Claro, porque puede pasar lo que comentaba Bernardo, ¿no? Que ya ha nacido el hijo, ya me que al final del camino ya no te lo quiero dar. Exactamente. O puede suceder al revés, ¿sí? Que haya una parte en donde pues ya se pierda este concepto entre comillas de filiación de estas terceras personas que están esperando el producto y que al final del camino no quieran tomar responsabilidad de. Claro. Entonces, ¿de quién sería el hijo, Lourdes? ¿El hijo es de quien lo contrata? Bueno, depende. Como bien decía el licenciado Fernández del Castillo, hay varias alternativas. Lo que hemos visto en otros países es que cuando la madre que contrata a una tercera es, digamos así, la que provee el óvulo, o sea, es ella la que es la madre. O sea, ha habido ahí una tendencia a irse por un criterio genético. O sea, la madre que aporta el material genético es la madre. O sea, y la otra es simple y sencillamente, como decía, una mujer que prestó donde se incuba un servicio. el producto. Sí, ¿no? pero bueno, cuando se han obtenido los gametos de donantes, la cuestión se empieza a complicar porque no hay ese criterio tan claro, genético, que bastaría. Claro, para efectos con de prueba clarificar ADN. para nuestro público, estamos en el supuesto, por ejemplo, una pareja, hombre-mujer. Contratan a una tercera persona, que es otra mujer, para que dentro de su útero se desarrolle el que será su hijo. Pero a lo mejor los gametos que proporcionó esta pareja es un óvulo y un espermatozoide de otras personas. ¿Ese es el supuesto? Sí, o de uno de ellos, o sea, pudiera ser o él o los espermatozoides, finalmente el único que llega es uno, de el mismo hombre con el óvulo de una donante. Entonces, eso complica las cosas. Genéticamente sería hijo del padre que aportó el esperma, pero la madre no se sabe. Y tal vez, yo creo que el punto más complicado sería cuando el óvulo es de la mujer que lleva a cabo la gestación. Ese es tal vez el punto más complicado porque hay un vínculo entre quien, entre esta mujer heterogestante y el cigoto y posteriormente. Claro, pero ya es un criterio que nos da mucha luz, ¿no? Bernardo, antes de entrar un poco a cómo consideran ustedes que se debe legislar en nuestro país, por ejemplo, ahorita cómo opera. Entiendo que no está prohibido. Si no está prohibido, podríamos entender que estaría permitido que una mujer prestara su útero para que ahí se desarrolle el producto. Vamos a suponer que la mujer efectivamente desarrolla en su útero el producto de un hombre y una mujer, que no es ella. Nace y no tiene inconveniente para efectivamente entregárselos. Jurídicamente, ¿cómo se resuelve esto? ¿Es vía adopción o cómo es?
Se maneja como un hijo normal, no existe legislación, no hay nada O sea, al respecto. ahorita quien hace eso, simplemente me lo das y ya lo registro como hijo mío y de mi esposa, porque para este ejemplo que manejo, el espermatozoide es mío y el óvulo es de mi esposa, entonces es nuestro. O sea, no hay una adopción de por medio. Así es, y que yo tenga conocimiento, no se ha presentado ningún caso judicial en México. No existe ningún precedente de un conflicto o una contradicción de intereses entre la madre gestante o la mujer gestante y la pareja solicitante, para no hablar de el origen de los gametos. Hasta el día de hoy no se ha presentado ningún problema, pero en cualquier momento se puede presentar. Y aquí yo planteo una situación que es un caso extremo. Es un hombre viudo que tiene varios hijos, se casa con una mujer, no pueden tener, por las circunstancias que médicamente se hayan señalado, no pueden llevar a cabo la unión de los gametos. Y solicitan un procedimiento de estos, se hace la fertilización de los óvulos, ahí se tienen varios, se lleva a cabo la implantación de 2 o 3 y quedan otros en crioconservación, y antes de nacer el hombre muere, y el hombre es muy rico. Entonces, legalmente, cuando la mujer se encuentra embarazada, la viuda debe de ponerlo en conocimiento del juez, la sucesión se suspende, se crea un tutor de vientre que se llama, que vigila que la mujer sea atendida y cuidada con cargo a la masa hereditaria durante el proceso de embarazo. Y certifica que el niño nació vivo y viable, y ese niño es heredero del solicitante. Pero en este caso hay uno implantado, quedan 6 cigotos en criopreservación y hay una fortuna enorme. Pero ese los cigoto hijos que van está a en decir, crioconservación, jurídicamente, ¿qué es? es un cigoto, eso tiene una individualidad genética. Pero Y eso es para a lo que la efectos, Corte ha dicho. Que no ha ya... dicho nada a ese respecto. Bueno, la Corte ha dicho que es un ser humano y que tiene Pero derechos es un ser humano humanos. que ese cigoto en Ese cigoto, crioconservación. sí, a partir de la concepción, a partir de la fusión de gametos, es un ser humano, y es más, de acuerdo a la Aunque no esté en el Constitución, cuerpo de la madre, aunque no porque a lo esté mejor la Corte se refiere a la concepción no dice física entre hombre y mujer, ¿no? Y el problema biológico es que al final del camino, pues sí, queda esta idea. Pero ¿qué pasa en el momento de descongelar? Porque en el momento de descongelar se muere. se pueden morir todos, Claro. ¿sí? O queda la opción de poder transferir a alguno que implante o que no implante. O sea, es todo un proceso. Eso ya está reglamentado tampoco. Con una complicación, Rafael. La legislación en el Distrito Federal, en todos los estados, excepción hecha del Distrito Federal, ya se quitó. Se presumía hijo del padre aquel que naciera dentro de los 300 días siguientes a su muerte. Sí, cuando todavía no había ADN, En el ¿no? Distrito Pruebas de Federal, ADN. sí, no. En el Distrito Federal desapareció eso. Entonces ya no hay límite. Entonces en el Distrito Federal, estos cigotos, hay una constancia, vamos a hacerlo muy formales, ante notario, que llegan, acuden al Instituto Nacional de Perionatología, plantean su problema, acuden aquí con el doctor Barroso, todo perfecto, se hace la fertilización, se muere. Bueno, Y lo porque la complico- cuestión de la ratio legis de los 300 días era para tener la seguridad de que fuese del marido o no, por lo menos jurídica, ¿no? Claro, porque Porque si de naturalmente pronto no, nacía 400 días después de que murió el marido, pues ya no podía ser del marido, ¿no? Ahora ya con las pruebas de ADN, bueno, ya se determina desde así es. el día que se quiera determinar Así si es de él o no. Entonces, hay Pero demasiadas... vaya, pero pinta el problema muy bien, que hay Así que es. ver muchas cosas. Hay muchas cosas, hay muchas circunstancias, muchas sutilezas respecto a la paternidad, las obligaciones derivadas de la paternidad, de la filiación, la identidad de la persona, y que puede complicarse enormemente desde un punto de vista jurídico. Va a decir, bueno, es que llevamos 30 años y no se ha presentado ningún problema. Bueno, qué Sí, bueno. pero hay que regularlo. Y aparte también Pero lo que de algunas se mencionaba- pueden presentar, ¿no? Lo que mencionaba el doctor Barroso
también hay que regular lo de la conservación de los cigotos, ¿no? Yo no lo sé de cierto, pero por ejemplo me comentaba el director de una escuela de medicina, que no voy a decir quién es ni cuál es porque es algo que a mí no me consta, pero él supone, por ejemplo, la venta de este tipo de materiales. Sí, a mí me parece que... Es decir, un doctor, digo, para que nos entienda la gente que nos escucha o sepa a qué me refiero, parejas que acuden al médico para precisamente generar un proceso que termine en un hijo de ellos, y a lo mejor se hicieron 5 o 6 cigotos. Es decir, 6 productos se congelan. Cuando de pronto pega uno, pues ellos ya se van muy felices, tienen a su bebé finalmente, y el médico se encuentra con que tiene 5 que eventualmente puede vender, y según me comentaron, pues los vendía. Entonces de pronto por ahí a lo mejor hay el hijo de alguien, pues que nunca supo que ese cigoto también llegó a buen término, ¿no? A buen puerto. Es definitivo, se tiene que legislar, y no solamente para protección de las parejas, se tiene que legislar para que el médico tenga certidumbre y protección, porque nosotros, y digo nosotros que hablando de los médicos, no, y los que lo hacemos específicamente, debemos de tener certidumbre. Hoy, ¿por qué no llama tanta la atención? Y como decía don Bernardo, no se han presentado casos, porque hemos creado grupos, tenemos una asociación de médicos relacionados a la reproducción, y aunque no hay una legislación, llevamos lineamientos internacionales. Entonces, uno de estos lineamientos es precisamente, ahorita evitamos realizar este tipo de procedimientos, ¿por qué? Hasta que no tengamos una certidumbre jurídica, porque esto pues nos impacta directamente y no sabemos si al paso del tiempo pues esto va a tener una injerencia jurídica sobre cada uno de nosotros. Entonces, evidentemente, lo hacemos pues no nada más para mantener a su rogada, lo hacemos para todo, donación, fertilización in vitro, técnicas de micromanipulación, tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología vemos 17,000 pacientes por infertilidad. Somos de las únicas instituciones para no derechohabientes que ofrecemos estos servicios, y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo y con lo que estamos ofreciendo, precisamente pues para que tengan certidumbre las parejas y los médicos tengamos seguridad en el momento que se desarrollen y se apliquen este tipo de lineamientos jurídicos. Claro, y a lo mejor no se tiene conocimiento, Bernardo, porque la gente piensa que a lo mejor es algo prohibido, entonces lo hace por debajo del agua, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque si las personas que acuden a los institutos nacionales de salud son las personas que se encuentran en condiciones económicas más precarias, porque no tienen la seguridad social. El Seguro Social y el ISSSTE cuentan con hospitales de alta especialidad que también realizan estas actividades, pero aquí no se atiende a cuentavientes de que tiene seguridad social, sino a las gentes de personas de más escasos recursos, y el doctor nos está diciendo 17,000, o sea que esto es algo que es muy importante, porque se está dando una atención a la salud de la población abierta, y de la más alta calidad a nivel internacional. La calidad del Instituto Nacional de Perinatología es comparable con el mejor hospital del mundo de cualquier país. Es lo mejor. Es más, ahorita es uno de los 6 hospitales, no recuerdo en qué aspecto, a nivel mundial en que se pueden realizar ciertas actividades, algo por el estilo. Pero 6 en el mundo, y México cuenta con uno de ellos, y uno de ellos es el Instituto Nacional de Perinatología. Es una institución maravillosa, maravillosa, que atiende a la población en general y demuestra el alto nivel de calidad y de atención a la población no derechohabiente. Eso es. Entonces, esto es algo que es extraordinario. Entonces, hay un conocimiento, hay una confianza absoluta, y uno encuentra en perinatología no solo a las personas más pobres, porque también acude hasta la más rica, por el alto nivel médico. De especialidad, claro, es una maravilla. Lourdes, nos comentabas hace un rato que hay 2 proyectos, uno en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, me imagino, y otro en la Asamblea Legislativa respecto a esta materia, y que estaban previendo eventualmente la posibilidad de una compensación, es decir, pagar a la mujer gestante, como le denominaba Bernardo, por precisamente la evidente molestia que va a tomar. Ahorita quisiera retomar este tema para conocer su opinión, porque parece que también es el tema delicado, si no es un mecanismo de explotación y algún otro tipo
de circunstancias, pero ahorita tenemos que ir a un corte, que es muy breve, regresamos. Fíjate que este aspecto, ¿qué sucede? Que decía, bueno, en los riesgos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a los teléfonos que aparecen ahora en su pantalla. Continuamos con alquiler de vientres. Decíamos, Lourdes, respecto a estas iniciativas o respecto a la postura de que eventualmente se recompense a la mujer que presta su útero. ¿Cuál es tu postura al respecto? La mía es que sí tiene que haber una compensación justo, como habíamos comentado, para resarcir pues las molestias que implique. Y las molestias no es solamente el estar embarazada, que algunas mujeres pueden llevarlo mejor que otras, sino toda la serie de complicaciones que se pueden vincular a la gestación. Es importante que esta cuestión se considere y bueno, en la medida en que queramos evitar, en este tema hay que balancear dos cuestiones. Una, el deseo completamente legítimo de una pareja, de un individuo, de procrear, pero también tenemos que buscar ser cuidadosos y evitar que esto lleve a explotación de mujeres. Sobre todo pensemos que estas cuestiones pudieran llevar a que se explotara a mujeres de un estrato social bajo, que estuvieran necesitadas ahí de dinero. Entonces hay que tratar de encontrar ese equilibrio. La forma de encontrar ese equilibrio es regulando perfectamente este tipo de compensaciones en la ley, y mi punto de vista es ese, que se tienen que limitar a resarcir esas molestias vinculadas pero que sí fuera remuneratorio. Por eso es la postura de una abogada. ¿Cuál sería la postura, por ejemplo, de un médico desde el punto de vista bioético? ¿Sí sería adecuado, desde tu perspectiva, Gerardo, una remuneración, compensación? A mí me parece que tenemos que hacer una evaluación completa del estado de salud. Y el estado de salud involucra, pues no necesariamente el estado físico, el estado psíquico, emocional de la paciente, una evaluación psicológica profunda, y que evidentemente hay que seleccionar los casos que conocemos perfectamente bien, que requieren este tipo de atención, y que eventualmente, pues sí, el embarazo per se conlleva un desgaste, sea un embarazo sano o sea un embarazo con patología. Entonces hay que contemplarlo, hay que vincularlo. Serán los expertos en materia jurídica los que pongan cuáles son las pautas, pero que se tiene que generar esta certidumbre y que además ofrecer las mejores condiciones desde el punto de vista médico y científico para la salud de la portadora que va a generar este embarazo. Pero tú sí estarías en pos de que se remunerara. Absolutamente. Muy bien. Su postura, licenciado, tomando en cuenta que nos comentaba, creo que en un corte, que puede haber complicaciones a la salud de la mujer durante el embarazo, nos comentaba la preeclampsia, eventualmente, no hay que perder de vista, pudiese morir al momento de dar a luz. Desde luego, mire, la mayoría de las mujeres, nos explicaba el doctor que el 15%, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son estériles. Pero de las mujeres que se embarazan, no todas llegan a feliz término. Se producen durante el embarazo abortos. Entonces, esos abortos naturales tienen diferentes consecuencias y riesgos. Entonces, un embarazo implica un riesgo, de mayor o menor medida. Por regla general, pues los embarazos son exitosos, son más los que tienen éxito que los que se mueren, por eso el incremento de la población y la planificación familiar. Pero eso implica que una mujer puede verse forzada a dejar de trabajar. ¿Con qué va a tener su sustento? Debe de preverse esa circunstancia. ¿Qué si se enferma? ¿Qué sucede si tiene una complicación y queda estéril y ya no puede tener hijos? Se va a privar del derecho de la maternidad porque prestó su vientre y ya no pudo tener un hijo propio. ¿Qué sucede si se muere? ¿Qué sucede si se muere? Y luego vamos a
por otro aspecto, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las personas que intervienen, de técnicos y médicos en todo este proceso? ¿Hasta dónde viene la responsabilidad en el proceso entre que se lleva a cabo la fertilización del óvulo y la implantación? Vamos a suponer que nada más se fertilizan 3 y se van a implantar 3. Pero un descuido y se desconectó el aparato de criopreservación para poder meter, ya no funcionó. Bueno, ¿quién tiene responsabilidad? El técnico, el médico. Llegan los casos o las expectativas de los solicitantes, si no hay una regulación. Me ha tocado patrocinar, cuando estaba en el ejercicio libre de la profesión, a médicos que les demandaban responsabilidad médica, pues porque no se habían cubierto las expectativas de resultado de la intervención del médico. A los cirujanos plásticos, bueno, cada rato son los más demandados porque la persona que se hizo la cirugía no quedó como esperaba, se imaginaba que iba a quedar, ¿no? Tenía expectativas de parecerse al mejor artista de moda y pues no, resultó que no. Eso hay que reglamentar. Pues ese tipo de cosas es conveniente tener, ¿no? Firmar la madre gestante y los dueños del material genético, solicitantes, un contrato que previera claramente todo esto. Sí. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si quedo estéril? ¿Qué pasa si me muero? Y que hay una garantía. ¿Qué sucede? Una persona, no se puede dar el caso, una persona, como decía la licenciada, de escasos recursos, pero que tiene 2 o 3 niños chiquitos y no tiene trabajo, y pues dice, bueno, pues la única manera de tener alguna situación de estas es tener una compensación por prestar mi útero. Y fallece. O los solicitantes fallecen y ella se queda con el niño allí en su vientre. ¿Quién va a cuidar ese niño? Es otro supuesto muy ¿Quién le va a dar esos alimentos? ¿Quién le va a dar educación a ese niño? Y ese niño, si hay donadores, pues él tiene derecho, porque es un derecho que corresponde a la dignidad de la persona, pues conocer su origen, tener cuál es su identidad, quiénes fueron mis padres. Es un derecho elemental. La identidad, el tener un nombre, el tener un apellido, el tener unos ancestros. Entonces, estas son circunstancias que, hombre, le rascamos y se va complicando más y más y más. Pero digo, es como el caso de la adopción plena, ¿no? Claro. Yo supongo que soy hijo biológico de mis padres porque tengo un acta de nacimiento, pero resulta que me adoptaron. Finalmente, si me entero, tengo la posibilidad yo de ir buscando cuáles son mis orígenes, ¿no? Pero se lo pongo más complicado, en el Distrito Federal se eliminó la adopción simple. Ya nada más es plena. Nada más es plena. Y un individuo, un joven se casa con una mujer viuda que tiene hijos y los adopta en contra de la voluntad de sus padres y se muere. Pues los padres del marido tienen la obligación de darle alimentos a esos niños que ni los conocen. Sí, porque son los ascendientes. Porque ya fue una adopción plena y tiene todas las obligaciones diferentes. O sea, el legislar sobre estos temas hay que hacerlo. Es un proceso que debe de tener una adecuada fundamentación y motivación. La Corte ya lo ha dicho. Pero luego a los legisladores se les olvida que tienen la obligación de motivar, y te deben de señalar precisamente las circunstancias por las cuales se amerita legislar, y hay que analizar en un proceso legislativo todas las posibles consecuencias. Sí, como estas que estás Así mencionando entonces, ahora también, me imagino, Gerardo, existe la posibilidad, aunque ya la tecnología está muy avanzada, de que puedan hacer con deformaciones el producto, ¿no? Claro, esa es la contraparte. Ya se puede. ¿Qué pasaría? Hoy se puede hacer, hoy se puede definir defectos genéticos, no todos, la mayoría son cromosómicos. Pero vamos a suponer que es un embarazo que igual lleva estas técnicas de reproducción y esta pareja pues es del interior de la República y no cuenta con la tecnología, y resulta que hay un diagnóstico de un síndrome de Down y ya la pareja no lo quiere. Sí, ya los solicitantes no lo quieren. O una deformación mayor, también. Me parece que todo esto es previsible, pero como bien dice el doctor Bernardo Fernández del Castillo, hay que definir punto por punto qué es lo que se va a establecer para cada uno de ellos. Ofrecer las oportunidades, sí, todos buscamos tener toda pareja infértil, en el momento en que busca un embarazo,
lo primero que piensa es un embarazo sano. Jamás piensan que va a haber algún tipo de complicaciones, algún tipo de deformaciones relacionadas. Bueno, siempre existe el riesgo porque estos pues, son fenómenos muy dinámicos, biológicos, pero hay que contemplarlo, que eventualmente puede existir también la probabilidad, pues no nada más de la complicación materna, que pasa en el lado contrario, o simplemente por costos. Una mujer que tiene una preeclampsia y termina en una terapia intensiva de un hospital privado con los costos que esto genera y ya no se quieren hacer responsable de solicitante. O que en el momento del nacimiento pudiéramos tener algún recién nacido con alguna alteración por falta de oxigenación y que esto traiga secuelas, también pues eso hay que contemplarlo. Y todo eso se puede establecer contractualmente, Lourdes, si tuviésemos ya el reglamento. Así es, o la ley. Si lo tuviéramos. Uh-huh. Ahí, bueno, es muy importante, entonces yo diría regular estas situaciones cuanto antes. Yo soy partidaria de que se regule de forma conjunta con el resto de las aristas que tiene, o cubriendo el resto de las aristas que tiene el tema de reproducción asistida. Pero bueno, es importante tener una regulación pronto, pero también es importante tener una regulación adecuada. ¿Tú conoces los proyectos de los que nos hablabas o sabes de su existencia? No, sí los conozco. Y a tu juicio son adecuados, porque no sé aquí, y le preguntaría tanto a ti como a Bernardo, ¿cuáles serían los elementos que no podrían faltar en la ley? Bueno, yo creo que los que hemos comentado aquí. Primero, que se permite. Sí, que se 2, permita. que se puede cobrar. Uh-huh. 3, se puede cobrar, pero se con puede resarcir. No cobrar. Sí, porque entonces traemos a una cuestión ya un poco... Sí, comercialización. Sí, una comercialización. Comercialización. Sí. Cuando la intención sería remuneratoria, sería compensatoria, ¿no? Sí, la visión altruista contra la mercantilista. Claro, ¿no? exactamente. Bueno, toda esta... que si se pudiera, entonces... Sí. Las indicaciones terapéuticas, porque comentábamos aquí que son muy precisas. O sea, las indicaciones terapéuticas para poder acceder a una... o solicitar una maternidad subrogada. También establecer que serán padres o será madre quien proporcione el material genético. Claro. Esa debe ser la regla básica. Los solicitantes. Uh-huh. Los solicitantes, porque lo puede proporcionar un tercero. Uh-huh. Pero yo con mi pareja solicito este procedimiento, llega una señora que nos proporciona un óvulo, y llega un tercer señor que nos proporciona el esperma, y una tercera, para que sea el caso más complicado, que nos proporciona el útero. Sí, porque por ejemplo, poniendo un caso crudo, como mencionaba Gerardo, al establecer que la filiación se establecerá con quienes son, de ellos es el material genético, en el supuesto que él ponía, por ejemplo, nace la criatura con algún problema de alguna deformación, algún padecimiento, y no lo que sean los solicitantes, jurídicamente con esto quedaría claro que el producto es de los solicitantes. Claro, ¿no? claro. Entonces Claro. ahí, se acabaría la discusión de... Y todas las consecuencias que conlleva de alimentación y educación. Uh-huh. Y atención médica y cuidado, todo. Porque ahí la misma filiación, responsabilidad ya de un padre. jurídicamente la filiación se establecería en automático, con los claro. solicitantes. Así es. Uh-huh. Y no se prestaría dudas como se ha prestado en aquellos países Uh-huh. como Inglaterra y Estados Unidos, que llevan el sistema de precedentes judiciales. Uh-huh. Entonces hay una norma, hay una mayor rigidez, sin decir que sea mejor el sistema latino que el anglosajón, porque los dos son buenos dentro de las características propias de cada pueblo, ¿no? Porque también, por ejemplo, ¿qué pasa si aborta la mujer que está gestando, no? En principio el incurriría hijo, en una responsabilidad respecto a la relación que estableció con los solicitantes. Ese tipo de cuestiones tienen que estar previstas. Sí, porque pues, si estamos en el supuesto de una legislación que penalice el aborto, bueno, en principio ya cometió el delito de aborto, pero por ejemplo, si estamos en una legislación que no despenalice, el Distrito que Federal, no penalice el aborto, pues ¿qué pasa si la mujer de pronto ya teniendo el producto, 2, 3 meses, sabes que mejor no? Incumplimiento contractual. Aborto, penalmente no tiene responsabilidad, repito, si estamos en una localidad donde no se penalice, pero ahí tendrá que haber una responsabilidad por motivo del incumplimiento de un acto eso sí está jurídico, previsto, ¿no? Porque sería un incumplimiento de contrato y está previsto dentro de la legislación civil. Pero pero de todas maneras, o sea, se presentan circunstancias que pobres jueces.
porque si les llega un caso de estos, de veras va a ser un dolor de cabeza. Claro, porque conforme tremendo. a lo que establecías a nivel constitucional y el propio Código Civil también lo establece, pues que no se pueden negar a conocer del asunto alegando que no hay norma en particular, ¿no? Tienen que interpretar, aplicar principios generales de derecho. Lourdes, nos decías de los proyectos. ¿Qué más recuerdas de estos proyectos que valga la pena comentar? No, hay uno en el Senado de la República que es muy amplio, propone una ley específica. Desde mi punto de vista, o sea, tendría que hacerse una reforma y adición a la Ley General de Salud, no ser una ley independiente, pero bueno, una de las virtudes que tiene el proyecto es que trata el tema de reproducción asistida, como decía yo, en todas sus vertientes, incluida esta que estamos conversando aquí. Hay otra iniciativa que está en la Asamblea del Distrito Federal que habla exclusivamente sobre este tema, y bueno, yo de ahí resaltaría lo que ya había comentado, ¿no? Que me parece que sobre todo dado el número de parejas o individuos que pudieran acceder por verdadera necesidad de este tipo, pues no justifica el que haya una regulación específica. Yo me gustaría verla más desde la perspectiva de una política sanitaria vinculada al tema de reproducción asistida. Sí, como lo decía Gerardo, todo vinculado. Englobarlo. ¿Por qué no se ha hecho esto, Gerardo? ¿Pruritos de tipo ético, moral, filosófico por parte de los legisladores, partidos? Me parece que es un conjunto de muchas cosas. Uno es que tecnológicamente nos ha tomado tiempo a nosotros los médicos ponernos de acuerdo en cuáles son las indicaciones para cada uno de ellos. ¿Eso lo ven en los colegios de bioética, por ejemplo? Eso se revisa en los colegios de bioética, pero también todavía, ustedes recordarán que estuvieron involucrados, desde hace 20 años se ha querido generar normas relacionadas. Nosotros, por parte de la Secretaría de Salud, tenemos las normas oficiales para anticoncepción, para menopausia. Se estaba generando en algún momento una norma relacionada no tanto en reproducción asistida, sino en el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Pero esto pues ha tomado su tiempo. Hoy me parece que por la demanda que se está generando para todo este tipo de técnicas, y además por ser un momento relativamente histórico por los 30 años que se han generado después de todo esto, pues puedo decir que más del 2% de la población en Europa del Este está generada por técnicas de reproducción asistida. ¿Ah, sí? Para que vean el impacto de lo que tiene esto. Y en México somos 50 centros de reproducción que están funcionando al día. Entonces, evidentemente, pues no es necesario, es urgente ya generar certidumbre alrededor en materia jurídica por este tipo de condiciones. Me parece que si se dan los tiempos jurídicos dentro de estas legislaciones, ya la gente está más sensibilizada. Inclusive pues, sabemos que en el Distrito Federal hay una propuesta de ley específicamente para maternidad subrogada que coincido, no estoy seguro que sea que tengamos que estar sacando pequeñas leyes alrededor de lo que vaya caminando, porque al rato pues esto, como comentaba el doctor Bernardo, desperdigado. Sí, va a estar desperdigado. Pero conjuntando todo esto, me parece que tenemos los elementos científicos, tecnológicos, bioéticos que nos permitirán, pues por lo menos encauzar cada una de estas técnicas, y para este momento se está generando estos documentos que hay que revisarlos y hay que ponernos todos de acuerdo para que anden por un buen camino. Muy bien, Gerardo, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Yo ahora por lo pronto no tengo más que agradecerle a Bernardo Fernández del Castillo, a Lourdes Mota y a Gerardo Barroso el que nos hayan acompañado el día de hoy para este interesante tema que ojalá sirva un poco para remover un poco lo que está estancado y que se pueda tener una legislación en un tiempo más o menos breve y una buena legislación. Gracias. Pues gracias a ustedes. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche.